Bien, entonces lo voy a volver a leer. Dice, cuando tú nombras una función, es una buena práctica iniciar el nombre de esa función con un verbo. Además, el nombre debe hacer un trabajo razonable acorde a lo que describe o implica ese verbo. Es el nombre de función como tal. Para lograr eso, puedes seguir el verbo seguido de un sustantivo, por ejemplo, calcular, área, por ejemplo, con quizás un adjetivo antes del sustantivo. Esto permitirá algo más fácil de leer, de recordar lo que realmente hace la función. Entonces, simplemente esto es una práctica de nombrado. Entonces, vamos a continuar. Dice, antes de seguir, debes de saber que algunos programadores nombran a los parámetros argumentos o a los argumentos parámetros. De hecho, algunos programadores usan el término parámetro, cuando se refieren viéndolos desde el punto de vista de function definition, y el término argumento cuando están en una sentencia que invoca dicha función. Es decir, en este punto, en la function definition, es decir, cuando ponemos def y el nombre de nuestra función, cuando la estamos creando, aquí en este punto se conocen como parámetros. Pero ya cuando me mandas llamar a la función, por ejemplo aquí, imprimir en consola, y luego ya le pasas algo, el argumento, pues en este contexto, cuando invocas la función, se llaman argumentos. Pero cuando están definida la función, cuando la estás creando, aquí se llaman parámetros. Entonces, simplemente es un término que se usa indistintamente dependiendo del contexto. En la práctica, la mayoría de los programadores usan estos términos, argumentos o parámetros, indistintamente. Para este curso, pues yo voy a usar argumentos y parámetros indistintamente, porque a veces se me olvida. Entonces, pues, eso es lo referente a una introducción a lo que son las funciones. Y aquí vamos a ver el resumen de este primer script. Dice, una función es un bloque de código que puede ser llamado por otras sentencias. Para definir una función, codifica la keyword def, el nombre de la función, un conjunto de paréntesis que puede llevar de 0 a n argumentos y 2 puntos. Entonces ya codificas en este punto un bloque de sentencias de 1 a n statements para la función. Estas sentencias obviamente deben de ir indentadas. Y luego entonces dice, para llamar a una función, debes codificar el nombre de la función y un conjunto de paréntesis. Dentro de estos paréntesis, codifica cualquier número de argumentos y sepáralos si son varios. Si son varios, pues vamos a separarlos por comas. Pero tú debes pasar los valores a la función en la misma secuencia en que ellos están definidos en la function definition, valga la redundancia. Dentro del cuerpo de una función, puedes codificar un return statement, ya después lo vamos a ver, que retorne un valor cuando la función termine de ser ejecutada. Cuando nombres una función, una buena práctica será iniciar dicho nombre con un verbo descriptivo de lo que la función va a hacer. Entonces con esto damos por terminado este script número 1. Entonces vamos a crear otro nuevo script. Y como te estarás imaginando, ahora vamos a hablar de lo que es la función main. Y dice, cuando uses uno o más funciones en un programa, que obviamente va a ser lo más normal, es una buena práctica poner todo el código del programa en funciones. Es decir, cuando tú empieces a usar funciones, que va a ser lo más normal, pues una buena práctica va a ser poner todo el código literal dentro de pequeñas funciones o largas funciones, dependiendo de tus necesidades, pero todo dentro de funciones. Para hacer este trabajo, tú pones todo el código que no está en funciones concretas en una función main.
Es decir, todo el código ponlo en funciones y ya el código que tú veas que no va a estar en funciones concretas, pues ponlo en una función main. Ahorita vamos a verlo por acá. Entonces, el código en la función main inicia la operación del programa. Entonces, esta nota me la voy a poner porque sí que es importante. Sobre todo esta parte, vamos a ponerle por acá. Sobre todo yo creo que te lleves esto como regla general. Cuando el código, para hacer el trabajo, pues tú pones el código, pones todo el código que no está en funciones concretas en una función main. Esto es lo más importante. Primero tú pones pues todo tu código en funciones y si por ahí anda un código extraviado que no puede ir en una función concreta, pues ponlo en una función main. Y entonces esa función main es la que inicia la ejecución de un programa. Entonces, eso lo vamos viendo poco a poco. Entonces, continuamos por acá. Dice, cuando todo el código de un programa está definido en específicas funciones y una función main, necesitas llamar a la función main para iniciar el programa. Entonces, vamos a ver nuestro primer ejemplo ya de una función main. Fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Imagínate que nosotros queremos calcular el área de un rectángulo. Estoy viendo los mismos ejercicios básicos, pero simplemente es para enseñarte el concepto. Aquí no importa qué tan avanzados sean los algoritmos, con que te lleves el concepto con eso. Entonces vamos a hacerle caso a la buena práctica. Calcular área de rectángulo. ¿Qué usamos para calcular el área? Pues base por altura. Y aquí vamos a usar una return statement, lo que ya te decía. Return área. Aquí el return pues es como en cualquier lenguaje de programación que tú conoces. Entonces en este punto, nada nos costaba con calcular el área del rectángulo aquí afuera de una función. Por ejemplo acá. Por ejemplo acá, suponiendo que recibimos la base y la altura por el usuario, aquí simplemente la vamos a hacer estáticamente, pues nada nos costaba con hacer este cálculo afuera de funciones. Y no, es mejor una buena práctica, como yo te dije, pues que tú pongas todo tu código dentro de funciones. Entonces, nada nos impedía poner el cálculo de un área de rectángulo acá afuera. Sin embargo, es una buena práctica que todo tu código lo pongas dentro de funciones, para que te hagas tu código para que consigas lo que se conoce como programación modular. Ya después vamos a ver eso. Entonces aquí tenemos nuestra primera función que simplemente hace calcular área del rectángulo. Todo muy bien. Entonces ahora vamos a hacer la función, esa famosa que te digo, la función main. Literal, como buena práctica se pone main. Entonces, para calcular el área del rectángulo, primero vamos a pedirle los datos al usuario. Fíjate como aquí le decimos, introduce la base del rectángulo. Entonces ahí está. Y hacemos lo mismo para la altura del rectángulo. Obviamente tenemos que convertirlo a float
porque pueden venir decimales, obviamente. Entonces ahora sí, una vez que tenemos la base y la altura, ahora sí que podemos calcular el área del rectángulo. Y como te estarás imaginando, obviamente acertaste, vamos a usar la función que previamente ya hicimos. Pero vamos a dejar ya para el próximo video mejor. Saludos.